Hablábamos al principio del programa, les contaba Natalia, que se cumplieron 80 años del comienzo de la Segunda Guerra, perdón, de la Guerra Civil Española, y que estamos acá, le dijimos también que estamos con Diana Fernández Irusta, que es una colega, una compañera, periodista, editora del suplemento Ideas del diario La Nación, y autora del libro Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Civil Española, que suena como un manual, pero que en tu caso también tiene que ver con una historia personal, ¿verdad? Sí. Y bueno, que era la idea, digamos. La idea es que el libro, digamos, el objetivo sería que acerque a las personas que quizás no conocen tanto sobre la guerra, sobre este episodio histórico, acercarlas, y además, sí, está escrito desde la investigación y desde la emoción. Y desde la familia. Y desde la familia. O sea, yo soy primera generación en Argentina y toda mi familia es española y toda la familia resultó arrasada por la guerra. Y en el caso de mi abuelo, además, tuvo una participación directa, activa, digamos. Él era minero asturiano, así que desde la Revolución del 34 hasta la resistencia en Asturias, digamos, contra Franco, estuvo con un fusil en la mano. Digamos. Lo que uno recuerda, además, cuando uno lo ve, cuando uno lee sobre este episodio, se habla de una guerra que fue una guerra ideológica muy fuerte, y en donde hubo apoyos de afuera por esa cuestión ideológica, ¿no? Yo creo que fue, ahora voy a eso, pero mi sensación, cuando salís de la emoción y te metes en la historia, que en realidad todo el tiempo está mezclado, fue como si el siglo XX se hubiera concentrado en 3 años en un territorio muy chiquito. Ajá. Pero fue toda la intensidad del siglo XX ahí, ¿no? Además la guerra fratricida, además, pero tenés todo. Por eso creo que además es interesante volver a verla, porque además hay lazos, hay muchas postales muy terribles del siglo XX que yo creo que las estamos viendo hoy. ¿No? Y en la España de hoy ni hablar, en la España ¿no? de hoy ni hablar. Ese es como otro tema. Pero además, bueno, también se habla de que fue la guerra mundial en miniatura, porque se internacionalizó casi inmediatamente, apenas, digamos, Franco, los sublevados, que después fueron franquistas, inicialmente eran los sublevados, pensaban dar un golpe y ellos decían un paseo hasta Madrid, o sea, tomar Madrid en 3 días y ya está. Y aparte, España venía de una historia de azonadas militares y demás. Lo que pasó es que el golpe fracasó, porque se encontraron con una resistencia. Ellos tenían todo el ejército de su lado y, sin embargo, se encontraron con una resistencia civil feroz. El golpe fracasó y se encontraron con una guerra. Y bueno, y cuando decía lo de la cuestión internacional, los sublevados inmediatamente, desde el minuto cero, desde que empezaban a conspirar, tuvieron el apoyo de Alemania y de Italia, ¿no? Que en ese momento estaban en ascenso. Alemania prueba armas y tácticas de guerra en suelo español. Claro. Después se usarían en la Segunda Guerra. Cuando hablamos de internacionalización también estamos hablando, y de ideología, por ejemplo, de la cuestión romántica, muy romántica también, ¿no? De algunos intelectuales, escritores. O sea, la intelectualidad internacional, yo creo, cuando te digo el siglo XX, lo máximo que produjo el siglo XX en términos de arte, de literatura y de pensamiento, estuvo en España en esos 3 años. Claro. Digamos, de Hemingway, Dos Pasos, Orwell, todos escribieron algo, Malraux. Y además, bueno, la parte romántica y la epopeya y demás fueron las llegadas internacionales. En los primeros momentos fue espontánea la llegada de personas de todas partes del mundo que entendían a la guerra como el avance del fascismo y que venían a detenerlo, digamos. Y después, en realidad, esas brigadas las organizó el Partido Comunista, y digamos, ya llegaron más organizados y demás, pero bueno, hubo participación de naciones. Italia mandó tropas, había tropas italianas en territorio español, Alemania mandó la Legión Cóndor, además de armamento, dinero y demás. Y después entró Unión Soviética, digamos, las grandes democracias se abstuvieron de participar, que eso fue como una cosa bastante trágica, me parece, y la que prestó, la potencia que prestó ayuda a la República fue la Unión Soviética, con todas las controversias y complicaciones que después le generó. Historias, ¿no? Que para contar en otro momento, como los niños de la guerra, los que terminaron en la Unión Soviética, los chicos españoles. Es todo como muy inmenso, muy inabarcable. Trágico y muy triste.
Venceréis, pero no convenceréis, se animó a decir Unamuno en Salamanca, que era la capital del bando nacional. Sí. Pero hay también, más allá de las divisiones que perduran, sobre todo en los pueblos en España, todavía está el bar de los sociatas y el bar de los fachas, esto pasa en la España profunda, en Castilla-La Mancha y demás. Hay también una división que está muy bien descrita en tu libro, que es los hermanos Machado. Sí. Antonio y Manuel, cada uno por su lado a raíz de la guerra. A raíz de la guerra. Quedan además separados geográficamente, digamos, geográficamente, ideológicamente, sí, intelectualmente. El La rol de los historia intelectuales fue fundamental. La guerra la ganó el bando nacional, por decirlo de algún modo, Sí. pero la ganó en el campo de batalla. Ahora, la guerra intelectual la ganó la República. La ganó la Sí, República. Y así todo, hoy en España sigue habiendo discusión, porque hablábamos de la cuestión de la memoria, digamos, que no es algo que aborde totalmente el libro, pero en algún momento lo toco. La ley de memoria histórica es de este siglo, del 2007. Sí, pero y los muertos siguen en las cunetas. Los muertos siguen en las cunetas. Y además, cuando la lanzó el PSOE, El gobierno de generó Zapatero. mucha resistencia, Sí, señora. porque decían, está convocando otra vez el enfrentamiento entre españoles, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, hubo una victoria... Ya hubo, no se habla ni de reconciliación ni de nada, no se toca. Ese tema yo no creo se puede. que, más allá de que hablar de un trauma que vivieron otros es complicado, Sí, ¿no? claro. Pero me parece que fue un trauma descomunal, ¿no? O sea, Claro. decís 3 años de guerra fratricida, 40 de dictadura. Claro, claro. Y además, en cuanto te metes, o sea, no fue un simple enfrentamiento democracia-dictadura. Eran infinidad de ejes que yo, digamos, mi imagen es que se entretejían y se superponían, ¿no? Claro, claro. Porque estaba el tema de las ideologías, algunos que querían hacer la revolución. Hubo un proceso revolucionario. Claro. Hubo campañas de alfabetización que se llevaban al frente de batalla, o sea, la República estaba asediada, desgarrada entre sí, porque hubo también enfrentamientos entre republicanos. Eso se ve en las películas de Ken Loach. Bueno, Ujú. Tierra y Libertad es Sí, como exacto. el emblema. El gran tema, sí. Que aparte se basa en la novela de Orwell, ¿no? Libremente, pero se basa en... Sí, No, bueno, decía, tenemos- entonces estaba en ese estado y encontraba fuerzas para enviar brigadas de alfabetización al frente de batalla. Claro, ¿No? Que claro. eso es la otra... Bueno, Diana, cuestión que muchísimas enamora. gracias por haber venido. Te deseamos mucha suerte con este libro. Le decíamos, el libro se llama Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Civil Española. Y es un libro justamente para meterse en este tema. Se cumplieron 80 años y nosotros nos vamos a un corte.